Bienvenidos a Mirador Universitario en esta serie que hemos intitulado Ingeniería, Ciencia e Innovación para el Desarrollo. Esta es una coproducción de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México, la CUAED, y la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, por sus siglas, la UDUAL, que en esta ocasión cuenta con la muy valiosa colaboración de la Alianza FIDEM, que como vieron ustedes en la presentación que hizo su director, el ingeniero Alfonso Ramírez Lavín, significa Alianza para la Formación e Investigación en Infraestructura para el Desarrollo de México. Este es un esfuerzo conjunto de estas tres organizaciones que a lo largo de 6 programas iremos presentando a ustedes la importancia de lo que significa el estudio de la ingeniería y de su contribución social y económica al desarrollo económico, en este caso de México, pero muy probablemente esta idea pueda ser generalizable a muchos otros ámbitos de la región latinoamericana y caribeña y de otras partes del mundo. En esta ocasión, este programa vamos a dedicarlo, y me parece muy pertinente el título que encabeza este programa, este primer programa, que hemos intitulado ¿Por qué estudiar ingeniería? ¿Qué anima a aquellos individuos, ellos y ellas, a estudiar esta ciencia? ¿Y qué repercusiones desde su punto de vista pueden tener respecto de los problemas que enfrenta la sociedad y que requiere de la participación de los ingenieros? Y como ya anunció también en la cápsula introductoria el ingeniero Ramírez Lavín, contamos con distinguidísimos invitados que hemos convidado y que agradezco de antemano que hayan aceptado, para hablar precisamente del tema de por qué estudiar ingeniería. Permítanme presentarlos a ustedes muy rápidamente. El ingeniero Mauricio Jesururum Solomó. Él es ingeniero civil por nuestra Facultad de Ingeniería, me refiero de la UNAM, con posgrado en una prestigiosísima universidad inglesa que es la London School of Economics and Political Science. Ha sido profesor de construcción de la Facultad de Ingeniería en la UNAM y actualmente está, entre otras actividades, dedicado también a la enseñanza, enseñando la materia de gerencia de proyectos en la materia de construcción en la división de posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. De 2010 a 2013 fue presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría y ha obtenido, o fue muy importante su participación en ese entonces, porque obtuvo el premio Ética y Valores en la Industria que otorga la CONCAMIN, una organización de industriales de México que otorga, gracias a las gestiones del ingeniero, este premio. Ingeniero, un gusto tenerlo en el programa, de verdad muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. También quiero presentar al doctor David de León Escobedo. Él es ingeniero civil también por la Universidad de Tamaulipas y maestro en estructuras por parte de la UNAM. Obtuvo el grado de doctor en la Universidad de California en Irvine. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores, un sistema que premia y evalúa muchísimo el proceso de investigación en México. Y forma parte del grupo de trabajo de la International Federation of Information Processing. También participa en el consejo editorial del Journal Concreto y Cemento del IMICI y fue coordinador de la revista Ciencia Ergosum de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y es miembro de su Consejo General Editorial. Ha ocupado otros importantes puestos, como por ejemplo jefe de la División de Ingeniería Civil, también coordinador de estudios de posgrado y director incluso de la Facultad de Ingeniería de esta universidad, una universidad estatal de México, que es la Universidad Autónoma del Estado de México. Ingeniero, muchas gracias, un placer tenerlo en el programa. Muy amable. Gracias por aceptar la invitación. Finalmente quiero presentar al doctor José Humberto Loría.
Él es también ingeniero civil, en este caso por la Universidad Autónoma de Yucatán, otra universidad estatal de México. Recibió el grado de maestro en ingeniería por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, una prestigiosísima institución académica internacional, y el grado de doctor en ingeniería por el Instituto Tecnológico de Georgia en los Estados Unidos. Aba es miembro de la Academia del Cuerpo de Docentes e Investigadores de la Universidad Autónoma de Yucatán desde el año de 1975, y ahí puso en marcha el posgrado en construcción en la Facultad de Ingeniería de esa universidad, y fungió como secretario académico y posteriormente incluso director de la misma Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán. Es miembro del Comité Técnico de Ingeniería Civil por parte del Consejo Nacional de Evaluación, una organización que se dedica a los temas de evaluación y acreditación de México, llamado el Ceneval. Es miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, de la Federación Mexicana de Ingenieros Civiles, en fin, tiene una participación profesional muy activa el ingeniero Loría, y también quiero darle la bienvenida y agradecerle su presencia en este programa. Gracias por la invitación. Sean todos ustedes realmente muy bienvenidos, y quiero, antes de pasar a conversar con nuestros distinguidos invitados, decirles que este programa no es nuestro, es de ustedes. Lo que nos interesa es esta comunicación, este diálogo con nuestros invitados, con nuestros amables televidentes, por lo cual los invito a que entren en contacto con nosotros. En pantalla pueden aparecen la manera en que ustedes pueden seguirnos y los medios a través de los cuales pueden ustedes hacernos llegar sus comentarios, sus puntos de vista. Entonces, les estaremos realmente muy agradecidos y muy interesados en recibir en tener esta interacción con ustedes, ellos y ellas que nos siguen por la televisión. Distinguidos ingenieros, los ingenieros siempre han aparecido como tipos duros, ¿no? Ellos y ellas, ¿no? Muy metidos en el pensamiento lógico, en las matemáticas, pero finalmente los ingenieros, como todo mundo, tiene que ver con la sociedad. En ese sentido, ¿cuál es el papel de los ingenieros en la sociedad del conocimiento de hoy? Ingeniero Loría, ¿usted qué piensa? Una palabra que me viene primeramente a la mente es transformadores. Transformadores del medio, transformadores de la propia sociedad, son agentes de cambio, ¿sí? Esta es la particularidad que yo identifico en cualquiera de las disciplinas de la ingeniería. Ingeniero Jesuro, ¿usted podemos vivir sin ingenieros? ¿La sociedad puede vivir sin ingenieros? ¿O es algo que se nos ha impuesto, que tenemos que contar con ellos? ¿Usted qué piensa? Yo creo que la sociedad no puede vivir sin ingenieros. ¿Por qué? La ingeniería, como usted bien dice, y por eso la percepción que tienen algunos de los ingenieros, somos tipos rudos y bruscos. Eso a lo mejor no los dan las ciencias exactas o las matemáticas o la percepción de la física. Pragmáticos, ¿no es cierto? Pragmáticos, ¿no? Pero hay un altísimo contenido social en todo lo que hacemos, ¿sí? Todas las obras que se hacen, absolutamente todas, del tema que sea, ya sea la edificación o la hidráulica o el transporte o la energía, por supuesto, todas tienen que ver con ingeniería y todas tienen que ver con altísimo conocimiento atrás para poderlas planear y construir. Pero lo más importante es que sirven a la sociedad para mejorar su nivel de vida. Entonces, yo diría que hay una amplísima participación de la ingeniería en la parte social, en la parte de la convivencia de todos los días, y yo creo que por eso la sociedad no debe vivir sin ingenieros. Pero, a ver, ingeniero León Escobedo, a ver, hay una parte que me parece que es muy, muy importante. En alguna ocasión yo tuve la oportunidad de revisar obras de infraestructura que estaban parcialmente ociosas o totalmente ociosas, en este caso en el campo mexicano. Sí. Construidas por ingenieros, sí, sí, ¿no? Sí, Construidas por sí, ingenieros. sí. Entonces, ¿cómo lograr que esta relación
de una parte del conocimiento, como es la ingeniería, ¿no? Del conocimiento científico y la sociedad. ¿Cómo se lo sabiendo buen cálculo, haciendo buenas matemáticas o cómo es una parte fundamental el poder hacer modelos matemáticos que simulen las condiciones a las que va a estar expuesta esa obra o esa instalación durante su vida útil. Pero lo más complicado es generar con valores objetivos y con métodos que sean muy objetivos precisamente, la relación costo-beneficio con la cual se justifica el desarrollo de ese tipo de obra. Y en la evaluación, tanto de costo como de beneficio, hay aspectos de incertidumbre. Por ejemplo, en situaciones de ciudades que están ubicadas en zonas sísmicas, en donde hay una gran dosis de incertidumbre en la magnitud de las acciones, de las fuerzas a las que va a estar sujeta esa estructura y cómo va a desempeñarse en toda su vida útil. Pero ¿será solamente lo de costo-beneficio? Porque a veces, no sé, ingeniero Jesús, yo he visto obras que no es necesario, digo, esta idea, el costo-beneficio el beneficio tiene que ser más que el costo, ¿no? Pero hay obras que no necesariamente tienen esto y son importantes socialmente. ¿Usted qué piensa? A ver, yo creo que esto tiene que ver mucho con la forma en la que se invierte en la obra en los países, ¿sí? Hay que saber gastar bien. Y atrás de que eso no es de nada más de ingenieros, o sea, es una cuestión mucho más interdisciplinaria de la vida pública, ¿sí? Pero para poder invertir bien y gastar bien hay que hacer mucha planeación. Entonces, cuando vemos de repente en algunos de los países de América Latina y del mundo, que por cuestiones políticas, ¿sí?, se hacen ciertas obras porque fue un compromiso de campaña, etcétera, eso no necesariamente quiere decir que vamos a gastar bien. Cuando planeamos hoy las obras que se van a hacer dentro de 5 o 6 años y llegamos con los proyectos ejecutivos en su lugar, y llegamos con los estudios beneficio-costo y otros estudios de inversión muy complejos que hay que hacer y que son de economistas, de financieros, de ingenieros, etcétera. Antropólogos a lo mejor también. A lo mejor también, historiadores, yo qué sé. O sea, toda la obra pública tiene que ver con muchas disciplinas, sociólogos, ¿no? Entonces yo creo que en la medida en que podemos invertir y gastar bien, es donde vamos a ver menos obras ociosas y más beneficio a la sociedad. Vamos a seguir con este tema que me parece que es muy importante. Vamos a una entrevista que le hemos hecho al ingeniero Gabriel Ibarra, que nos habla un poco de este tema, y regresamos. Adelante con la entrevista. Como en pocas profesiones, el ingeniero tiene un papel de altísima relevancia en la sociedad, porque el ingeniero es un realizador. A diferencia, y sin menospreciar a otras profesiones, a diferencia de otras profesiones, la ingeniería es una profesión en la que se crea, se construye, se desarrolla, y alrededor del desarrollo de lo que realiza el ingeniero se crean muchas oportunidades para otras actividades. Hablemos, por ejemplo, de las actividades relativas a aspectos financieros o aspectos comerciales o relaciones internacionales, pero que nacen en una ejecución de proyectos, en la conceptualización de oportunidades. En el caso particular de la ingeniería civil, el desarrollo de nuevas tecnologías, por ejemplo, relativas a sistemas de comunicación o a todos los temas relativos, por ejemplo, a la industria petrolera, petroquímica, eléctrica, en donde continuamente se tiene una evolución en la que el ingeniero es el punto medular. Hay países en los que el ingeniero juega un papel muy relevante, incluso a nivel de la alta dirección del país. Me refiero, por ejemplo, a países como China, en los que en su gobierno hay una gran cantidad de ingenieros, u otros países desarrollados en los que, al tener la ingeniería una participación en la vida política del país, en el análisis de las oportunidades, en la planeación del desarrollo del país,
son países que llevan líneas muy concretas, muy bien definidas y que avanzan en su crecimiento. Creo que es una función importante entonces la del ingeniero, no solo concentrado en su actividad meramente técnica, sino que debe de ir mucho más allá con el compromiso con la sociedad, con el compromiso en el desarrollo del país, como pocas profesiones tiene la oportunidad de participar en un desarrollo integral de una nación, no solo desde el punto de vista de su planeación, su desarrollo, incluso tomando en cuenta aspectos políticos, sino también mejorando el nivel de vida, la calidad de vida de la población, que creo que es una de las funciones primeras del ingeniero. Buscar soluciones técnicas para que una sociedad tenga una mejor calidad de vida y un futuro y un crecimiento. Bueno, ahí está el punto de vista del ingeniero Ibarra, del grupo ICA, un punto de vista interesante, pero a ver, un poco regresando a lo que estábamos conversando antes de la entrevista, ingeniero Loría. Hoy día las humanidades, las ciencias sociales y las humanidades, pero tal vez yo diría particularmente las humanidades, se han pensado como dispensables, ¿no? Y algo que ha surgido mucho es esta idea de que hoy necesitamos ciencias exactas, ¿no? Hay que tener datos duros, ¿no? Y muy precisos para poder lograr desarrollos, en este caso, en beneficio de la sociedad. Y aparentemente las ingenierías han sido llamadas a ocupar parte de ese espacio, ¿no? Como son ciencias, trabajan con ciencias, con técnicas, ¿no? De que les permiten exactamente saber la dimensión de un puente, la dimensión de una presa, ¿no? ¿Es así? ¿La ingeniería suple a las humanidades o tiene alguna relación? Y esto quiero decirlo, me parece muy importante porque dos cosas creo que se han sumado a este primer asunto que menciono. Uno es el tema de la globalización, ¿no? Que estamos muy conectados hoy en el mundo académico, en el mundo de las ideas. Esto ocurre desde hace mucho tiempo, pero ahora con las tecnologías de la información y la comunicación se ha acelerado muchísimo. Pero hay otro tema que sobre todo también ha influido mucho en esta parte, que es todo este asunto del desarrollo sustentable, ¿no? Entonces hoy tenemos que hacer de todo, y en este caso ingeniería, para lograr la sustentabilidad. ¿Cómo ve usted este tema? ¿Cuál es el diálogo? ¿Cuál es la conversación que existe hoy entre las humanidades, las ciencias sociales y las ingenierías? O los ingenieros pueden ser todo eso y decir, las humanidades, esos son poetas, ¿no? Háganse un lado, ¿no? ¿Cómo ve? Bueno, hubo, desde mi punto de vista, alrededor de los 1950, una especialización en el área técnica en prácticamente todas las ingenierías. Para mí fue un error. ¿Por qué? Un ingeniero principalmente convive con diferentes profesionales, pero también con diferentes integrantes de la sociedad. Por ejemplo, en el caso de los ingenieros civiles. Lo primero, al llegar a obra, tiene que interactuar con gente que no tiene un suficiente nivel de educación, e inclusive en muchos estados de la República, gente que ni siquiera habla español. Tenemos que aprender entonces a ser comunicadores, a ser voceros de qué es lo que quiere el cliente, cómo interpretarlo y cómo dárselo a conocer a quienes físicamente van a construir esta obra de infraestructura. También tiene que conocer el lenguaje financiero. Tiene que ser líder, porque trabaja con otras disciplinas, no solo de ingenierías, sino de otros profesionales. Tiene que ser administrador del tiempo, de recursos económicos, recurso humano, recursos materiales. Entonces, quien dice que la ingeniería
no tiene nada que ver con las ciencias sociales y humanidades, está totalmente equivocado. Por el contrario, una componente fundamental en la formación de cualquier ingeniero debe ser en el área de ciencias sociales y humanidades. De hecho... O sea, a ver, pero aquí hay una parte importante. O sea, ¿tiene que aprender eso o tiene que dialogar con otros? ¿O las dos cosas? Las dos cosas, tomando en cuenta que a lo largo de su desempeño profesional tendrá que utilizar principalmente lo que ahora se le llama competencias suaves, que son las que uno puede desarrollar a través de la experiencia, pero principalmente con la interacción con otras disciplinas. ¿Cuál ha sido su experiencia en ese sentido? Le pongo un ejemplo. Vamos a construir una carretera, ¿sí? Esa carretera va a pasar por ciertos predios que no son de uno, ni del gobierno, ni de la empresa que lo va a hacer. Son privados, son o de ejidos, en el caso mexicano. Cada uno de esos predios, se tienen que liberar. Es lo que se llama el derecho de vía de una carretera. ¿Ok? La interacción con los dueños de esos predios los tiene que ser una persona experta en cuestiones sociales. ¿Sí? Entonces ahí la ingeniería pues está un poquito a la expectativa, o más bien trabajando junto con los sociólogos y otras disciplinas como los abogados, etcétera, para poder darle viabilidad al derecho de vía por donde va a pasar mi camino. Es un ejemplo claro, cómo hay una interacción de la ingeniería. Pero eso significa entonces que los sociólogos y los abogados sepan además de lo que va a ser esa vía, ¿no? O sea, no solamente vengan y les digan, a ver señores, miren, aquí les va a hacer una carretera, den permiso, o vendan sus tierras, o lo que sea, sino que está compenetrado a lo mejor también. Por supuesto, de lo que significa. ¿Y cómo lo va a negociar? ¿Sí? Hay muchas formas de negociar la liberación del derecho de vía. ¿Se investiga sobre eso? ¿A usted le enseñaron como ingeniero cómo actuar en eso? ¿Estuvo dentro de la currícula? Está en evolución, digamos, porque hace varios años no se tomaba en cuenta, inclusive existe la percepción como estudiantes, que son materias de relleno, que la ética, la complementarias, ¿no? Complementarias, y que bueno, esas son... si las quiere las estudia, si no, no. Y bueno, pues no le dedica uno tanto el énfasis, ¿no? Pero la realidad es que, como decían los colegas, hay problemas en la ingeniería de derecho de vía, de que se quiera construir un aeropuerto como fue hace tiempo y un grupo de campesinos lo impida, o una presa y hay una controversia social muy fuerte por no tener resuelta la interacción con otras disciplinas. Ahora la ingeniería civil se ha hecho más multidisciplinaria que lo que era antes, y es que necesitamos comunicarnos y aprender a trabajar juntos para resolver los problemas. Nosotros como ingenieros aprender de humanidades, sociología, derecho, etcétera, un poco, y ellos también un poco de la situación técnica con la que esa obra les va a dar un beneficio. Una suerte como de diálogo de saberes sería, ¿no? A lo mejor hasta tendríamos que cambiarle el nombre, ingeniería civil y social, a lo mejor, o algo parecido a eso. Bueno, vamos a seguir con este tema porque ese es el objetivo de la conversación de esta ocasión. ¿Por qué estudiar ingeniería y cómo hacerlo? A mí me parece que sobre todo esto. Pero tenemos otra entrevista grabada con el doctor Reyes Juárez, que también es ingeniero, consultor, para conocer su punto de vista. Vamos a esta entrevista con el doctor Reyes Juárez. La ingeniería es el puente entre la ciencia y la sociedad. Esto es que todo aquello que producimos, innovamos, transformamos en las investigaciones, en los laboratorios, en las mentes brillantes que están en la investigación, alguien tiene que transformarlas en satisfactores para la sociedad. Satisfactores concretos: agua potable, energía eléctrica, transporte urbano, transporte en general, carreteras, aeropuertos. Lleva las ideas a la realidad. Hablando, digamos, de la ingeniería genérica, la civil, la mecánica, la eléctrica, la ambiental, en fin, todas las especialidades que se requieren para hacer esta transformación de los bienes y servicios para que le lleguen de manera oportuna y satisfactoria a la sociedad. Que sin la ingeniería sería difícil imaginarnos lo que es la construcción misma de un país, hablando desde
desde la construcción de sus cimientos, digamos, la infraestructura desarrollada a lo largo de décadas y de siglos. La infraestructura es una pieza fundamental para que los países sean competitivos, puedan atraer inversiones, puedan esas inversiones atraer empleos y esos empleos dar bienestar a la gente. Y la ingeniería juega un papel fundamental en el desarrollo, en la concepción, en el financiamiento, en la construcción, en la operación y en el seguimiento de estas obras de infraestructura. Bueno, ahí está la opinión del doctor Reyes Juárez, un consultor muy distinguido también sobre estos temas de ingeniería. Déjenme, en el programa hacemos una pausa, pero antes de la pausa quiero conversar con ustedes el siguiente asunto. Yo he insistido un poco en los minutos anteriores acerca de este diálogo, de esta conversación de las ingenierías o en particular de la ingeniería civil con otras áreas del conocimiento de las ciencias. Pero permítame regresar un poco ahora al término de las ingenierías mismas, ¿no? Los ingenieros necesitan hacer puentes que no se caigan, presas que no se rompan, ¿no? Canales que funcionen eficientemente. Y esto, y lo sé por experiencia como economista ambiental que soy, que todos sabemos que los ingenieros manejan muy bien las matemáticas, ¿no? Están muy bien entrenados para esto. Pero hay un problema, y particularmente tal vez en México, y esto podría yo decirlo en América Latina y el Caribe, que es que hay una deficiencia en la formación de las matemáticas. No solamente a lo mejor en la propia facultad, pero sobre todo me refiero a las etapas previas de cuando los estudiantes llegan a la facultad. ¿Cómo hacer para, cómo han encontrado ustedes esta situación y cómo remediar esa situación? Porque efectivamente el puente tiene que servirle a todos, pero que no se caigan porque si no se mueren. Sí, sí. Doctor León. Creo que desde la primaria, incluso desde el hogar, hay posibilidades y oportunidades para ir formando, ir orientando a los niños y jóvenes adolescentes hacia aspectos duros de la ciencia que son áridos por naturaleza, pero que se pueden ir conciliando a través de la motivación y enseñarle el uso que va a tener, el beneficio que va a tener. Creo yo que en nuestras carreras, no me refiero a una universidad, en general en la educación superior, existe la deficiencia de no motivar a los alumnos en qué le va a servir ese concepto o esa herramienta que más adelante seguramente se aplica en otras materias de niveles superiores, pero no existe esa motivación para saberlos enamorar de que va a aplicar el cálculo en tal herramienta y en tal aplicación más adelante. La probabilidad estadística, que muchas veces se enseña como el manejo de una caja de canicas y de barajas para la lotería, etcétera, y el póker, pero que no se ven las aplicaciones de evaluación de riesgo, en donde todas las acciones que son inciertas pueden ser evaluables y se puede sacar un beneficio de esa información a través de todo eso. ¿Qué arte ¿no? Me parece fantástico, o sea, de cómo manejar adecuadamente un instrumental, una técnica como son las matemáticas, que es en sí mismo una ciencia, ¿no? Y esta venturosa relación con los otros. Usted que es profesor, ingeniero Jesús, ¿cómo ha encontrado, qué ha vivido en la Facultad de Ingeniería, en este caso de la UNAM o en otros espacios académicos? ¿Cómo ha contendido con estas dificultades que hay? Mire, le contestaría así. Cuando yo estudié, ¿sí?, aquí en la Facultad de Ingeniería, tuvimos muchísimas clases de matemáticas. O sea, las matemáticas sí son un activo importante para las carreras de ingeniería. O sea, el que no quiere estudiar matemáticas, mejor que lo piense, ¿sí? Porque sí es una de las partes importantes. Igual con la física, igual con las mecánicas, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo estudié en la facultad, creo que, no sé si por mi vocación para estudiar ingeniería, pues no me fue tan complicado. Pero cuando llegué a mi posgrado, ¿sí?, se me hizo fácil. Entonces, en mi caso particular, no vi algún problema serio con mi formación matemática. No me atrevería yo a contestar de lo que sucede en todo el país o en toda la región, aunque sabemos que hay deficiencias, ¿no? Pero quizás lo que yo le diría es que el que quiera estudiar ingeniería
tiene que poner foco en las matemáticas. Las matemáticas es una necesidad. Vamos a la pausa, tenemos una pausa, regresaremos con nuestros distinguidos invitantes, pero antes de la pausa quiero decirles que tenemos algunos obsequios para ustedes. La UDUAL produce una revista sobre temas de educación superior muy interesante que tiene ya casi 60 años de producirse ininterrumpidamente, que se llama Universidades. Tenemos algunos ejemplares, particularmente este último número dedicado a temas de la autonomía universitaria, y un libro también producido por la UDUAL que se llama La autonomía universitaria, una mirada latinoamericana. Invitamos a nuestros televidentes a comunicarse con nosotros y a hacerse acreedores a estos materiales que estoy seguro serán de su interés. Vamos a la pausa y regresamos con nuestros invitados. ¿Los impuestos le causan problemas? Asesoría Fiscal Gratuita le ofrece los siguientes servicios. Ayuda en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social de manera personal y telefónica. Apoyo en elaboración y envío de la declaración anual. Asista personalmente al edificio de posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración. De lunes a viernes, de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas. Formule las preguntas al correo electrónico consultoriofiscal@fca.unam.mx o al teléfono 5550 7998. 4 conductores. 4 expertos presentan semanalmente temas de actualidad fiscal y laboral. Los acompañan especialistas en la materia. Todos los jueves a las 9 de la mañana por la red de EDUSAT. Y los sábados a las 9 de la mañana por TV UNAM. ¿Requieres actualización o capacitación en administración, contaduría o informática? La División de Educación Continua de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM te ofrece diversos diplomados, seminarios, cursos, conferencias y talleres. ¿Tu empresa está buscando una institución de prestigio que capacite a su personal? La división ofrece desde la detección de necesidades de capacitación hasta la elaboración de un programa a la medida. División de Educación Continua, Liverpool, número 66, Colonia Juárez. Mayores informes en los teléfonos 55 33 16 17 y 18 o a su correo electrónico contacto@dec.fca.unam.mx. Programa Fundación UNAM Cele Tlalpan. Este programa de Fundación UNAM Cele inició sus trabajos en el año 2011, al conmemorarse los 45 años del Cele. Es un inmueble del siglo XX y ha sido domicilio del Dr. Carlos Campillo Sainz, director de la Facultad de Medicina de la UNAM, y oficina del licenciado José Campillo Sainz, catedrático universitario por casi 50 años y servidor público destacado. Aquí se ofrecen clases de inglés, francés, italiano y chino mandarín, así como diplomados de traducción con horarios de lunes a viernes de 7 de la mañana a 10 de la noche y los sábados en horarios de 8 a 13:30 horas y de 14 a 19:30 horas. Dirección: Calle Juárez 55, Colonia Tlalpan Centro. Teléfonos: 5655 1727 y 5655-2089. Correo electrónico traducción@cele.unam.mx y personaltlalpan@yahoo.com.mx. Página web www.cele.unam.mx/centros y programas.
significaría el México actual sin la ingeniería mexicana, pública y privada. Los ingenieros han sido actores del crecimiento económico y de la generación de empleo y bienestar, con especial atención a quienes conforman los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, incluyendo a los que menos tienen. La ingeniería mexicana tiene una larga tradición y sólido prestigio. Basta recordar lo que ha sido capaz de hacer de los años 40 a la fecha. Infraestructura petrolera, los grandes puentes de los años 50 a 70, el metro de la Ciudad de México o el desarrollo de la industria automotriz y el reciente crecimiento vertiginoso de la industria aeroespacial. Gracias a la ingeniería, contamos con infraestructura que ha conectado comunidades aisladas y ha mejorado los espacios públicos que fortalecen la unidad y la comunicación. Gracias a ella, contamos, entre otras cosas, con más de 6 millones de hectáreas de riego que proporcionan la mitad de los alimentos del país. 91% de la población tiene agua potable y 98% electricidad. Sin embargo, ahora la ingeniería mexicana no pasa por sus mejores momentos, por lo que requiere urgentemente renovarse y en varios aspectos reinventarse. Si no lo hacemos pronto, su deterioro, lamentablemente ya evidente, será acelerado con las consecuencias previsibles. Los países avanzados del mundo consideran a la ingeniería como un asunto de soberanía nacional. Son los ingenieros de estos países y no los profesionales de otras naciones los que mantienen el control de las decisiones técnicas y económicas de los proyectos. Por ello, en México necesitamos una ingeniería innovadora, competitiva, relevante y protagónica, basada en el conocimiento e integridad que promueve un desarrollo social y económico sustentable y equitativo. Bienvenidos de regreso a Mirador Universitario en esta serie que hemos intitulado Ingeniería, Ciencia e Innovación para el Desarrollo, y en este primer programa, ¿por qué estudiar ingeniería? Les recuerdo que esta es una coproducción de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, UDUAL, en colaboración muy estrecha con la Alianza FIDEM, que está también aquí en el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les recuerdo de los obsequios que tenemos disponibles para ustedes y de nuestro interés. Lo reitero por tener esta comunicación con nuestro público, escuchar sus puntos de vista. Nos interesa mucho saber qué opinan acerca de lo que estamos conversando con nuestros distinguidos invitados, y ahí en pantalla pueden ustedes tener los datos de información. Quiero aprovechar también para invitarlos a que consulten también, hay un boletín electrónico de la Alianza FIDEM, está también en pantalla los datos a donde, la dirección electrónica hacia donde ustedes pueden dirigirse para tener contacto con este interesante boletín de la Alianza FIDEM. Entonces, bienvenidos nuevamente. Sigamos con la conversación con nuestros invitados y quiero, ingeniero Loría, plantearle un asunto, ya que hemos hecho un repaso, aunque grosso modo rápido, de la importancia social de las ingenierías. Quisiera pasar ahora un poquito a otro tema que tiene que ver con lo que nos antecedió, pero que me parece que también es muy importante. A ver, hay un tema de cómo insertar a los jóvenes en el ámbito laboral de las ingenierías, ¿no? Y esta relación con el sector productivo entonces se convierte en un tema toral, en un aspecto. ¿Cómo hacer? Y creo que la cápsula introductoria de esta segunda parte del programa hablaba de la necesidad de innovar, de cambiar, de mejorar la ingeniería para hacerla, yo diría, más sexy, si me permiten, ¿no? más atractiva. ¿Cómo ve usted a los jóvenes hoy insertándose en esta relación
entre universidad y sector productivo desde las ingenierías? Bueno, es importante establecer el vínculo de la triple hélice: instituciones educativas, sector industrial y el gobierno. A lo mejor una cuarta hélice, también las asociaciones sociales. Definitivamente deben tener una participación muy activa, pero enfocándonos en estos tres principales actores, debe establecerse un programa de vinculación en todos los programas de ingeniería, de tal suerte de que los chicos desde los primeros semestres tengan contacto principalmente con aquellos que están en la práctica profesional. A mí me maravilla cómo en algunas instituciones, en los cursos introductorios, introducción a la ingeniería en particular, se dedican a cosas que son triviales, en vez de invitar a gente con experiencia que le transmita a los chicos esa pasión, esa motivación por ser ingenieros, de cualquiera de las disciplinas, de cómo han resuelto problemas, cómo esa resolución de problemas impacta en beneficios para la sociedad. Entonces, desde allá podemos empezar a trabajar con esa vinculación con el sector productivo. Luego, a mitad de la carrera y posteriormente en los últimos años, establecer una vinculación directa. ¿Cómo? Empezando con acciones tan sencillas como darle valor curricular al servicio social, darle valor curricular a las prácticas profesionales y establecer programas de inserción laboral, de tal suerte que se benefician todos. El estudiante, porque ayuda a resolver problemas en una empresa, en un despacho, por muy pequeño que sea, va a resolver problemas reales. El industrial se acerca a potenciales jóvenes con mucha capacidad que les va a ayudar a resolver sus problemas. ¿Qué hace su universidad? Definitivamente. Tenemos un programa, desde 1985 se creó un módulo de vinculación profesional diseñado específicamente para que los chicos se insertaran en el sector productivo, acompañados además por académicos. Esto nos ha dado excelentes resultados. Bueno, vamos a ver una entrevista que tenemos nuevamente con el ingeniero Gabriel Ibarra referido a este tema y volvemos otra vez sobre el asunto. Por favor. Las obras de ingeniería las vemos por todas partes. En el lado, digamos, de la ingeniería civil, por supuesto, todos los aspectos relativos a vías de comunicación, a los aeropuertos, los puertos, las actividades relacionadas con el movimiento de las personas, son evidentes y las vemos todos los días. Existen aspectos relativos, por ejemplo, también a la planeación urbana, en las que una buena planeación de una sociedad o de una comunidad lleva entonces a un desarrollo futuro mucho más adecuado, mucho más aplicable a todos los niveles de la sociedad en términos de su mejor movilidad, en términos de prever áreas verdes para el esparcimiento o para el mejoramiento de la situación ambiental de la ciudad, planear los sistemas de movilidad como son los vehículos de transporte, los sistemas de metro, que permitan que las personas se muevan fácilmente, rápidamente, con seguridad de sus lugares de trabajo o de sus estudios hacia sus domicilios. La ingeniería participa en el diseño de todos los equipos, todos los sistemas que vemos en nuestra vida diaria. Un automóvil tiene grandes dosis de ingeniería, un avión, por supuesto, vehículos de transporte masivo. El tema de la energía es fundamental para la vida moderna y la ingeniería es el elemento básico, el puntal para todo un desarrollo energético que sea armónico con las necesidades de un país, que prevea soluciones en las que el efecto ambiental o el daño ambiental sean las mínimas posibles, el que se vea a futuro un desarrollo
en el que aspectos tales como, por ejemplo, la sustitución de sistemas de generación de energía por sistemas no convencionales, no dañinos al medio ambiente, es un tema fundamental. A través de los últimos casi 200 años, vivimos en una sociedad todavía muy dependiente de los combustibles fósiles. Se están haciendo grandes cambios con una participación fundamental de la ingeniería en buscar soluciones más amigables con el medio ambiente. Bueno, ahí está el punto de vista del ingeniero Ibarra, siempre muy interesante. Ingeniero Jesurum, a ver, necesitamos jóvenes ingenieros creativos, cultos, muy técnicamente muy bien formados. Y hoy una de las cosas que creo que estamos presenciando es que los jóvenes se forman no solamente en una universidad, ¿no? La movilidad hoy permite tener desde la licenciatura experiencias de intercambio en otras universidades por periodos de 6 meses, 1 año, ya no digamos en el posgrado, cuando los jóvenes se van fuera de su ciudad o incluso de su país. Pero lo interesante aquí es, como ustedes decían, y usted lo mencionaba, cómo hacemos las cosas. ¿En dónde y en qué universidades, desde su experiencia, los jóvenes ingenieros pueden hoy encontrar una ingeniería nueva, una ingeniería innovadora? ¿Qué universidades ofrecen esto? ¿Qué información tiene? A ver, obviamente yo soy egresado de la UNAM, soy maestro de la UNAM y le diría que la UNAM es el lugar, pero el doctor Loria, que está en Yucatán, también tiene una universidad muy prestigiada. Y yo creo que hay bastantes universidades en México y e institutos tecnológicos también que tienen mucho prestigio en la enseñanza de la ingeniería, ¿sí? Lo interesante también un poco con la pregunta anterior, el tema anterior que usted estaba tocando, yo creo que el estudiante de ingeniería a partir del 2º año de carrera puede comenzar a trabajar. Y eso es muy... Puede y debe. Y debe, yo diría, perfectamente bien dicho. Obviamente no tiempo completo porque tiene que continuar con sus estudios, ¿no? Claro. Pero en la medida en que empieza a adquirir experiencia que viene ligada al conocimiento del aula, entonces donde se puede empezar a dar el fenómeno de la innovación. Porque está enfrente de los problemas reales. Y créame que un ingeniero, aunque empiece a trabajar a muy temprana edad, va a encontrarse con los problemas reales a la organización a la que llegue a trabajar, ¿no? Entendiendo la innovación de la siguiente forma. O sea, la innovación pues, obviamente es la generación de nuevas ideas, la creación de nuevas cosas, pero si la innovación no agrega valor, no hay innovación. Si no se aterriza y si no genera dinero o genera beneficio social. Entonces la innovación tiene que estar muy ligada a la práctica profesional, ¿sí? Entonces... Escobedo, siguiendo esta idea, un joven, usted que trabaja en una universidad también, en la Autónoma del Estado de México, viene un joven al posgrado y dice, profesor, ¿a dónde me voy? He decidido estudiar una maestría o hacer una estancia. ¿A dónde va? Ya el ingeniero Jesús decía varias universidades mexicanas, la UADY, por ejemplo. ¿Qué otros espacios fuera y dentro de México? Sí, de hecho en México tenemos pues potencias y talentos en determinadas especialidades. Desde luego la UNAM lleva un liderazgo y un antecedente histórico mayor, pero también están la UADY en Yucatán, el Politécnico, la UAM, la Autónoma Metropolitana, está también la de Nuevo León en Monterrey, y algunas universidades privadas, como el TEC de Monterrey, por ejemplo. Entonces, explicarle al alumno, mira, aquí hay esta potencialización, acá está otra, de acuerdo a tu interés, que te conviene. Darle la información para que él tenga los elementos de juicio y decidir en dónde quiere estar. Pero en esta idea que yo decía, perdón la interrupción, pero en esta idea de que necesitamos ingenieros que sepan ingeniería y otras cosas, que tengan sensibilidad social, ¿a dónde van, ingeniero Loria? ¿A dónde los manda? Usted estuvo en el MIT, estuvo en el Tecnológico de Georgia, ¿los mandaría de regreso ahí o
o aprendió que ahí se aprenden cosas, pero no las que se necesitan? ¿A dónde más? No solamente los invitaría a hacer sus posgrados en estas instituciones, pero también no debemos descuidar el potencial que tenemos en México. Los profesores, los que estamos en docencia, debemos identificar, crear un padrón de aquellas instituciones mexicanas que tienen liderazgo en diferentes áreas, en diferentes disciplinas. Y la movilidad no tiene que ser necesariamente al extranjero, puede y debe ser incluyendo la movilidad nacional, porque eso le permite a los chicos conocer su país, conocer situaciones en otros estados que posiblemente no tengan. En nuestro caso, en Yucatán, no tenemos ríos, ¿sí? Los podemos mandar a otros estados para que aprendan a ver problemas de hidráulica relacionados con el agua superficial. Entonces, la movilidad tiene muchas posibilidades y depende de qué tan creativos seamos para que insertemos a los chicos en nuestro país y en el extranjero a experiencias de movilidad que siempre serán muy fructíferas y muy provechosas para ellos. Bueno, le hicimos una entrevista al doctor Reyes Juárez, una segunda entrevista que también habla sobre el tema. Vamos a verla y regresamos a la parte final del programa, por favor. La ingeniería es una de esas reservas vitales que cualquier país debería preservar, fomentar y sentirse orgulloso de desarrollar una ingeniería local plena, conocedora de sus necesidades específicas de las regiones. Es un área que le devuelve a la sociedad satisfactores importantes y los muchachos pueden encontrar un gran reto en esta actividad. Creo que debemos tomar conciencia cada vez más de la importancia que tiene la ingeniería para el nivel de bienestar de la gente en general. Lo fundamental con las nuevas generaciones es que estén informadas de cuáles son los alcances de la ingeniería, qué hacen los ingenieros, a qué se dedican, y que conozcan esta gama tan amplia que implica desde la concepción de las cosas hasta su puesta en marcha, pasando por la planeación, por la conceptualización, por los diseños, por la construcción, por el financiamiento, por la operación. Y es decir, que no nos quedemos quizá con una falsa idea que la ingeniería es solo construcción de obras. Esa es una de las facetas, pero desde luego muy, muy importante, y en donde otro de los valores fundamentales de la ingeniería que debiéramos resaltar y preservar en términos de la ética con la que tenemos que desarrollar nuestras actividades, creo que son valores y mensajes importantes que debemos transmitir a las generaciones. Creo que necesitamos más y mejores ingenieros para seguir haciendo lo que estamos haciendo. Dos minutos para concluir el programa. Ingeniero Loría, ¿cuál es su consejo, usted como profesor, investigador, un profesional muy formado, a los jóvenes para animarlos a estudiar ingeniería? Si quieren ser líderes, si quieren ser emprendedores, si quieren resolver problemas, entonces estudien ingeniería. No se van a arrepentir, la vida profesional les va a dar muchísimas satisfacciones. ¿Qué, Jesús? Yo creo que el joven que quiera estudiar ingeniería va a emprender un viaje con muchas recompensas. Y esas recompensas se refieren a ver a la sociedad que tiene un mejor nivel de vida. Y eso es muy reconfortante. Ingeniero, doctor la ingeniería civil y usted como investigador también. Sí. La ingeniería en general y en particular la ingeniería civil tienen grandes retos y representan grandiosas oportunidades también para quien quiera formarse y ser líder. Hay una competitividad cada vez más grande, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y entonces el joven que quiera destacarse en esa área, que se dedique al 100%, que le dedique todo su esfuerzo, que busque no solamente en su localidad, sino que se abra a otras oportunidades en otros lugares y que se informe, para que con las herramientas y los elementos de juicio ya en la mano, pueda tomar la decisión de dónde potenciar y cómo potenciar esa semillita que va a germinar el día de mañana y le va a dar muchas satisfacciones dentro de la ingeniería. Qué importante, ¿no? Qué importante realmente esta idea de cómo formar, en este caso, a ingenieros con sensibilidad, con cultura, para que puedan servir a la sociedad, ¿no? No es fácil, ¿eh? No es fácil. Pues de verdad ha sido un placer conversar con el ingeniero
Mauricio Jesurum Solomou. Muchísimas gracias por su presencia aquí. Con el doctor David de León Escobedo y con el ingeniero José Humberto, yo dije Loría, pero es Loria. Loría. O Loría. Sí, Loría. Loría. Doctor José Humberto Loría, a ellos tres mi agradecimiento por su participación en el programa, a nuestros televidentes, a nuestro auditorio, en verdad muy agradecidos, e invitarlos a seguir con esta serie que hemos preparado para ustedes. Muchas gracias por su participación. Nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.